Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los riñones y las diferencias entre las especies domésticas. Los riñones hacen parte del sistema urinario. Son órganos pares que se localizan al lado y lado de la columna vertebral en la región sublumbar y debajo de los procesos transversos de las tres primeras vértebras lumbares. Un riñón consta de polo craneal, polo caudal, cara dorsal, cara ventral, borde lateral y borde medial. A nivel del borde medial se encuentra el ilio renal, donde se encuentran los vasos sanguíneos, nervios, uréter y un vaso linfático. A nivel del polo craneal se encuentran las glándulas adrenales y a nivel del ilio renal se encuentra una estructura en forma de embudo denominada pelvis renal, considerada como el origen ensarchado del uréter. Internamente, el riñón posee una corteza y una médula. La corteza está constituida por los glomérulos y los túbulos contorneados proximales y distales, y la médula está formada por estructuras orientadas hacia la pelvis renal denominadas pirámides medulares, constituidas por túbulos colectores, asa de Henle, conductos de Bellini, los cuales se dirigen hacia el vértice de la pirámide denominada papila renal. Las papilas renales drenan hacia unos espacios en forma de embudos denominados cálices menores, los cuales desembocan en la pelvis renal y unidos forman los cálices mayores. La unión de estos cálices mayores forman el uréter. Acá podemos ver una imagen donde logramos identificar las estructuras. El riñón derecho es el más fijo en todas las especies y se encuentra pegado al hígado, y el riñón izquierdo tiende a ser un poco más pendulante. Ahora vamos a ver las diferencias en cada especie. Ahora vamos a hablar sobre el riñón del bovino. La posición del riñón en el bovino la encontramos de la siguiente manera. En la derecha está ventral a las últimas costillas y a la apófisis transversa de las primeras tres vértebras lumbares. En el riñón izquierdo se encuentra ventral a la apófisis transversa de la tercera, cuarta y quintas vértebras lumbares. Son en forma ovoide o de frijol y de aspecto morulado. En ocasiones, el riñón izquierdo puede encontrarse al lado del derecho. Ahora, los bovinos no poseen en los riñones la pelvis renal. En su lugar de esta presenta los cálices menores, que reunidos conforman cáliz mayor craneal y el cáliz mayor caudal. Ambos cálices mayores originan directamente el uréter. Acá también encontramos a la corteza renal, la pirámide renal, médula renal y por último la papila renal. Ahora vamos a hablar de los riñones en el cerdo. En la posición de los riñones tenemos que el riñón derecho e izquierdo están en posición simétrica, ventral a la apófisis transversa desde la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. La forma de los riñones en el cerdo es de frijol aplanado con aspecto en la superficie lisa. Este contiene las trufas domésticas del riñón y al abrirlo encontramos que es polilobular, no tiene cálices mayores sino pelvis renal. A continuación observamos la imagen del riñón del cerdo. El riñón del canino es un riñón liso y unilobular. Posee una cresta renal y una médula renal que juntas me forman el lóbulo renal. Tenemos una cresta renal donde los túbulos conectores drenan el contenido. Una pelvis renal que es el origen ensanchado del uréter. Un seno renal donde la grasa perirrenal entra por el ilio, se une al riñón. El ilio renal está compuesto por una arteria y un nervio renal que son los que entran al riñón y una vena renal, vaso linfático renal y uréter que salen del riñón. En los riñones del equino podemos encontrar que tiene su riñón derecho en forma de corazón. Tiene un área cribosa que está cubierta de túbulos colectores y es unibular, o sea que es de una sola corteza y una sola médula. Riñones de los gatos. La estructura del riñón consta de una corteza externa, una médula interna y la pelvis renal. A diferencia de los riñones de los humanos, los riñones de los gatos no contienen cálices.
La corteza contiene esencialmente todos los glomérulos, mientras que los túbulos el tejido intersticial y los vasos sanguíneos se encuentran por todo el riñón. El suministro de sangre a cada riñón llega mediante la arteria renal, la cual se divide en arterias arqueadas y finalmente en arterias alternantes. La corteza del riñón es de color marrón rojizo y finalmente granulado. Se encuentra recorrida por las líneas radiales que corresponden con las arterias interlobulares. Estas arterias junto al parénquima constituyen los lobulillos corticales. La médula está compuesta por una zona externa oscura, de la que salen hacia el seno renal y una zona interna estriada en forma radial. Cada pirámide renal con parte cortical externa que lo corresponde y constituye a un lóbulo renal. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho el contenido y gracias por su atención.